Buenos días, maestra. Maestra, voy a tener una salida. ¿Sí? ¿A dónde, Isabel? A lo de las becas. Oh. Bien, comentarles. Me voy a salir de la clase, maestra. Comentarles que desde el domingo les publiqué una, un video donde grabé las diapositivas que voy a presentar el día de hoy. Eh, y pues no sé si lo hayan visto, como para quizá avanzar viendo diapositivas más adelantadas. Eh, y también si los videos se han estado apreciando bien, porque he estado usando grabarlos desde mi computadora. Mi duda es si los están viendo, si los están viendo o no. ¿Alguien los está viendo? No, pues no los ven tanto. Entonces vamos a pasar lista. Este, Arana Reyes, Daniel Francisco. Presente. Con esta es la cuarta asistencia, ¿eh? Ábalos Flores, Ana Karina. No está Ábalos Flores, Ana Karina. Berumen López, Cristina Elizabeth. Presente. Bramasco Castro Derek. Bramasco Rodríguez Ricardo. Presente. Carrillo Sandoval Cristo Damián. No está Carrillo Sandoval. Covarrubias Ríos Tita de Los Ángeles. No está Covarrubias Ríos Tita de Los Ángeles. Del Muro Olivares Brayana Isabela. No está Del Muro Olivares. Delgado Rojas Mariam Enedina. Escamilla Durán Silvia Estefanía. Presente. Frías García Armando Elías. No está Frías García Armando Elías. García Berumen Miguel Ángel. Presente. Les recuerdo que hay que estar enviando tareas, por favor. Sí, hay compañeros que ya tienen las 5 rayitas primeras de las tareas y hay compañeros que no tienen ninguna. García Rubio Abdiel Osmani. Presente. Ibarra Ulloa Mario Iván. Jiménez Flores Arlet Dayanara. No está Jiménez Flores Profe, Arlet. Arle me dijo que si la podía justificar, que ahorita le iba a mandar mensaje a usted. Ya le justifiqué. Jiménez Reynoso Karen Georgina. Presente. López Andalón Randy Gael. Presente. López Santillán Evely Geraldi. Presente. Martínez Godínez Alison Dalila. Me pareció ver como que llegó un mensaje de ella en el chat, pero ahorita todavía no reviso eso. Entonces en un momento más
le pondré. Mesa Nájar Kevin Agustín. Presente. Monroy Benítez Leslie Sinaí. Presente. Moreno Aguiar Guadalupe del Rosario. No está Moreno Aguiar. Prado Raigosa Alexa Paola. Maestra, aquí está conmigo. Y podría contestar. Está prendiendo su computadora, mire. Presente. Y ahora sí voy a entrar. Ramírez Hernández Luis Darío. Presente. Ramírez Macías Brian Everardo. No está Ramírez Macías. Raigosa Gamboa. Alondra Yenair. Presente. Ruiz Mesa Viviana. Presente. Ok. Sánchez Osuna Luis Ramón. Presente. Sánchez Romero Brandon. No está Sánchez Romero Brandon. Valdés Manríquez Miguel Ángel. No está Valdés Manríquez. Vázquez Hernández Fabiola. No está Vázquez Hernández Fabiola. Vega Marco Antonio. No está Vega Marco Antonio. Zamora Sánchez Valeria. No está Zamora Sánchez Valeria. Presente, presente. Sí, no me agarraba el micrófono. Profe, me acabo de conectar, lo que pasa es que me está fallando mucho el internet. ¿Me permites un poquito, por favor? Benítez Castrejón, Erika Jocelyn. ¿No está Presente. Ok. Ahora sí, ¿quién decía? Vázquez Hernández, profe. Ya está Vázquez Hernández. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Parece, profe, no puedo conectarme, que no está muy bien. Listo. Tita de Los Ángeles. Bien, vamos a proseguir en las diapositivas que nos quedamos entonces la vez anterior. Les preguntaba si vieron ya pues la grabación que hice, así para no repetir cosas que ya vieron. Bueno. Yo no la vi, profe. Sí, el silencio me dice que no lo vieron, entonces no tiene caso ni siquiera mencionarlo. Voy a tener que hacer las diapositivas otra vez, explicárselas aquí. Entonces, dice, profe, apenas me pude entrar, no tenía internet. Díaz García. Listo, Armando Elías. Bien, entonces estoy presentando ventana
voy a la diapositiva. No recuerdo si la vez anterior alcanzamos a ver el video donde el maestro albañil explica cómo usar el nivel de manguera. Aún así, ustedes, si no lo llegamos a ver aquella ocasión, ustedes pueden verlo en la diapositiva que está publicada en Classroom. Presente, maestra. ¿Ves con abajo, Ingrid? ¿Ya lo ves? Presente. ¿Ves con Daniel, Fernanda, Natalie? Presente. Gran Tapia, Betty. Gran Tapia. Por cierto, también en ese mismo sentido quería comentarles que de seguir así no vamos a alcanzar a ver en tiempo la unidad 1. Entonces lo que sí voy a hacer es lo que falte de los contenidos de las diapositivas para ver la unidad, los voy a grabar. Eso sí los van a tener que ver, ¿sí? Porque los exámenes van a tener que ser en tiempo y forma de todas maneras. No podemos invadir el tiempo que tenemos destinado para las unidades posteriores. Presente. Las diapositivas. Presente. Una mora y Malón. La Carmen Mayo Ángel. Martínez Plata, yo soy Martínez Sandoval, Kerlin Montserrat, Rodrigo López, Valentina Domínguez Pérez, Amegal Michel, José Porto Alexander, País Agredano, Yared Quintilla, Deseado Mesa, Genesis Guadalupe, Medalla. Yo que estaba haciendo clases, nada más que antes de estar todo eso. Ah, bueno. Está bien la esa. ¿Cómo se llama? Por cierto, también ayer les puse unos videos. Esos no he tenido tiempo de ponérselos en el Classroom, pero los tienen en el grupo. Son unos videos idénticos a la tarea de la presión, de la densidad, ¿sí? A la tarea que tienen de la densidad, solo que con valores diferentes. Espero les sean útiles, los miren y espero hagan su tarea. El día de ayer
publiqué también tareas para esta semana. Carrillo Sandoval. Presente. Listo, ya está. Carrillo Sandoval. Entonces, vamos a empezar con la exposición que va a poner las muchachas, bueno, los compañeros, sobre los 20. Oh, creo que igual y hago más rápido mi internet si quito el video. Yo preparé mi exposición, pero aún no la tengo. ¿Cómo? La voy a poner. Que ya la preparé, ya bien salido, pero solamente me falta ponerle la paleta de colores. Ah, ok. Bien. Dalia, ¿qué pasó? ¿La misma se pone? Sí, ya la tengo, pero está bien. Pero para que veas que bueno. Vamos a continuar con las unidades finales. Vamos a vivirlas. Como vuelvo a repetir, las enfermedades virales no son bacterianas, son virus. Los virus mutan. Estos no se viven con antibióticos. Solamente que hay una reacción secundaria al virus que causa una infección bacteriana. Mientras tanto, no. Una infección viral causada por un virus puede ser la causa de una enfermedad leve, como un resfriado, la gastroenteritis, y eso puede causar muchos síntomas. Pero a mí me parece importante y desaparece el huevo. Ay, no, me saco. Ya vamos a empezar otra vez. Y aparte tener mucho cuidado con los virus virales, que sí se pueden causar una enfermedad más grave, y ya eso sería la bacteriana. No, más aparte.
Bien, si me escuchan, una disculpa, me sacó la conexión de red. Voy a volver a... De todas maneras no No se estaba preocupe. presentando nada. Bien, ahorita que veo la fotografía esta del globo, como lo reventaron y sale el chorrito de agua en flujo laminar, una cosa así, les he comentado que pueden ustedes replicar experimentos que vean aquí, ¿sí? Para ganarse puntos extra, y nadie lo ha hecho. Se nota que les interesa mucho aprender, o por lo menos ganarse puntos extras. para poder avanzar. Pues mande esta lista, ya ella va a empezar con la exposición. ¿Prende mi cámara, verdad? ¿Andrés? Que si prende mi cámara. No se ve nada. Ya. No, mira, prende, todavía no está prendida. Ya, préndela. Ya puedes empezar, buenos días, mi nombre es Fernanda. El día de hoy voy a hablar sobre el tipo de eje o división. Bien, es a partir de aquí. Voy a hacer tamaño presentación de diapositivas, tamaño tamaño pantalla completa. Análisis de laboratorio o por el la transmisión de contagio, como ya dije, se da por picadura o mordedura de mosquitos. ¿Sí se ve, muchachos? En pantalla completa. Sí, profe. Dice una alberca de 10 metros de profundidad se encuentra totalmente llena. Dice cuál es la presión en el fondo, únicamente con respecto al peso del agua, es decir, está pidiendo la presión hidrostática. Dice, sabemos que la presión hidrostática está dada por la expresión densidad por gravedad por altura, ¿sí? Y también sabemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahí le hizo falta el exponente 3 al centímetro. Dice, así que hagamos una conversión de unidades al sistema internacional. La densidad también se puede escribir como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura 10 metros. Entonces se sustituye en la fórmula de la presión hidrostática densidad por gravedad por altura y obtenemos 1000 por 9.8 por 10, lo cual sale 9.8 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado, o lo que es lo mismo 98,000 pascales, ¿sí? Porque los newtons sobre metro cuadrado son pascales, o también 98 kilopascales, ¿sí? Como pueden ver, las unidades de kilogramo metro sobre segundos al cuadrado representan los newtons, ¿sí? Representan los newtons, y se cancela un metro con uno de los metros cúbicos y queda metro cuadrado, ¿sí? Entonces de esa forma que cuando tienes la multiplicación de densidad por gravedad por altura
con unidades del sistema internacional que son uniformes, se pueden hacer las cancelaciones y siempre te va a quedar newton sobre área, ¿sí? Cuando de preferencia manejen en metros, así para que sean newton sobre metro cuadrado, resulten pascales. ¿Tienen alguna pregunta de este? Maestra, ¿le mando la foto de la presentación por WhatsApp? ¿Me escuchan? No, profe, Sí, profe. no hay ninguna duda. Dice, otro ejemplo, un nadador se encuentra en una alberca a una profundidad de 3 metros. ¿Cuánto vale la presión hidrostática que experimenta? Pues los datos es que la altura son 3 metros, la densidad en este caso del agua dulce, del agua de una alberca o de un río, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico en promedio, y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para hallar la presión hidrostática se multiplica la densidad por la gravedad por la altura, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 3 metros, ¿sí? 1000 por 9.8 por 3 sale 29.400. Y las unidades nuevamente, kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, son newtons. Y uno de los metros, si gustan el que dice 3 metros, se cancela con uno de los metros cúbicos y te quedan metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado son pascales. Entonces, pues nuestro resultado se puede escribir como 29.400 pascales, o se puede escribir también como 29.4 kilopascales, o también se puede escribir como 2.94 por 10 a la 4 pascales, ¿sí? ¿De alguna pregunta? No, profe. Tercer ejemplo, dice, en una planta baja de un edificio departamental, la presión del agua es de 30.2 newton sobre centímetro cuadrado. El edificio consta de 10 pisos y cada uno tiene una altura de 3 metros. Dice, ¿hasta qué piso subirá el agua? Tenemos los datos de la presión hidrostática, ¿sí? De 30.2 newton sobre centímetro cuadrado, que si lo convertimos en pascales, ¿sí? Multiplicamos por 5, sí, o sea, por 100.000, así para tener de 30.2 tendríamos 302.000, ¿sí? Porque, bueno, es por los centímetros cuadrados, convertirlos a metros cuadrados. Entonces desplazamos el punto decimal 4 espacios hacia la derecha, sería multiplicar por 10.000, y así los convertimos a pascales, porque estaban sobre centímetro cuadrado. Luego la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es de 9.8. Yo les recomendaría que en el examen y en las tareas utilicen 9.81, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Dice, de la fórmula de la presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura, despejamos la H, ¿sí? Entonces despejamos la altura, quedando presión hidrostática entre densidad por gravedad, ¿sí? Se hace la sustitución de la presión hidrostática en pascales, que serían 302.000 pascales, es decir, newton sobre metro cuadrado, dividido entre el producto de 1000 por 9.8 kilogramos sobre metro cúbico, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, al dividir por ese producto sale 30.8 y se te van a cancelar las unidades
de kilogramo metro sobre segundo al cuadrado que están en el denominador con los newtons, ¿sí? Porque son lo mismo, newtons arriba y newtons abajo se cancelan y se te van a cancelar también 2 de los metros cuadrados con 2 de los metros cúbicos y te van a resultar nada más metros sencillos en el denominador del denominador y ascienden al numerador. Entonces son 30.8 metros. Por lo tanto, dice, el agua sube hasta el 10º piso. ¿De este tienen alguna pregunta, alguna duda? No. No, profe, ninguna. Dice, presión atmosférica. Dice, ¿en alguna ocasión te has medido la presión arterial o alguno de tus familiares? Te sorprendería saber que esta presión es una consecuencia de la presión atmosférica. Pues en efecto, dice, la presión arterial es un signo vital que usan los médicos para conocer tu estado de salud. Es un signo que resulta de la presión atmosférica. Permítanme. Creí que alguien quería entrar a la videollamada o algo así. Para ello hay que usar la cuenta institucional para que no haya ese tipo de cuestiones. Vuelvo a la presentación. Ya me moví con la diapositiva. Bien, estábamos aquí. Espero ya no haya esa interrupción. Entonces les decía, en efecto, la presión arterial es un signo vital que usan los médicos para conocer tu estado de salud. Es un signo que resulta de la presión atmosférica. Simplemente dice, porque el corazón es la bomba que para hacer circular la sangre contrarresta la presión atmosférica, de manera que llegue a todas las células del cuerpo, con nutrientes, oxígeno, etc. Si el corazón no realiza esta función, sencillamente no habría circulación sanguínea y los vasos colapsarían como un globo desinflado. La presión atmosférica, dice, es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre los cuerpos que se encuentran por debajo de ellos, al igual que los fluidos. Imagina ahora una columna de gases. Si con los gases la presión se comporta igual que con los líquidos, en esta columna de gases la presión también varía con respecto a la altura en la que se necesita medir. Cuanto mayor sea la cantidad de gases sobre un cuerpo, mayor será la presión sobre el mismo. Por ejemplo, un avión que despega presenta mayor presión atmosférica a nivel del suelo que estando a kilómetros en las alturas, ¿verdad? Si ven la imagen de los monitos que están, uno está en la playa y otro está en un volcán, en la cima de un volcán. Sí, Pues profe. el monito que está en la playa tiene una mayor presión atmosférica debido a que tiene una mayor cantidad de gases por encima de él, en este caso gases de la atmósfera, ¿sí? Y el monito que está en el volcán también tiene una presión por los mismos gases, solo que como se encuentra a mayor altura sobre el nivel del mar, la capa de gases es menor, ¿sí? Es menor, entonces percibe una menor presión atmosférica. Dice, la atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra y es indispensable para la vida de plantas y animales. Esta masa de aire es atraída por la gravedad terrestre, es decir, la atmósfera tiene peso
y por lo tanto ejerce una presión sobre todos los cuerpos en contacto con ella, incluyéndonos. A esta presión se le llama presión atmosférica, ¿sí? Y esta presión atmosférica en un punto representa el peso de una columna de aire de área de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto al límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye cuando nos elevamos, no podemos calcular ese peso a menos que seamos capaces de expresar la densidad del aire en función de la altitud o de la presión. La densidad de la atmósfera es mayor en los lugares más cercanos a la superficie terrestre. El 50% del aire se encuentra en los primeros 5.5 kilómetros de altitud y el 99% del aire se encuentra aproximadamente en los primeros 30 kilómetros de altitud. Por ello, no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre la superficie terrestre. Por el contrario, es muy fácil medirla. El primero en medir la presión atmosférica fue el físico italiano Evangelista Torricelli, contemporáneo de Galileo, en 1644. Para hacerlo, tomó un tubo de vidrio de 1 metro de largo, cerrado por uno de sus extremos. Dicho tubo lo llenó de mercurio, ¿sí? Es este metal líquido. Dice, con el extremo libre tapado, invirtió el tubo y lo sumergió en un recipiente que también contenía mercurio. Al destapar el extremo inferior, la columna de mercurio del tubo descendió hasta detenerse a una altura de 76 centímetros. Eso lo hizo él a nivel del mar. Medido desde la superficie del mercurio del recipiente hasta el nivel que había alcanzado en el tubo. Dice, se detuvo esta columna de mercurio debido a la presión atmosférica sobre la superficie del mercurio que está en el recipiente, la cual es equilibrada a la presión que ejerce la columna en el tubo. Chequen el siguiente video, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, lo seguimos escuchando. Muchachos, ¿sí vieron, se apreció bien el video? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces ahí Sí, profe. es el experimento de los hemisferios de Magdeburgo. Es para la cuestión de la presión atmosférica. ¿Sí? Dice, debido a que la presión depende de la masa de los gases que se encuentra por encima del punto donde queremos medirla, existe una presión atmosférica mayor a nivel del mar que en la cima, por ejemplo, del volcán Popocatépetl. A nivel del mar existe una mayor cantidad de gases por encima de tu cabeza. Y se revisa la tabla de la presión atmosférica a la izquierda. A una altitud en la columna de la izquierda de 0 metros sobre el nivel del mar, es decir, a nivel del mar, la presión atmosférica en un barómetro de mercurio es de 760 milímetros de mercurio. A 500 metros, si te subes a una montaña que tenga una altura de 500 metros, a una altura de 500 metros desde la cual puedas mirar la playa, ¿sí? Que tenga una altura de 500 metros, su presión atmosférica en la cima será de 720 milímetros de mercurio. Si te subes a una montaña que sea de 1000 metros de altura,
670 milímetros de mercurio. 2000 metros de altura, 600 milímetros de mercurio. ¿Sí? 3000 metros de altura, 530. Y así sucesivamente. Si ustedes esto lo llegaran a graficar en el plano cartesiano, donde en el eje de las X manejen la altitud y en el eje de las Y manejen la presión atmosférica en milímetros de mercurio, se van a dar cuenta de que eso no es, la gráfica que te va a resultar no es una línea recta, ¿sí? No es una línea recta, parece una línea recta, pero no es, debido a que los gases, ¿sí?, mantienen distinta densidad conforme a la altura, porque recuerden ustedes que los gases son compresibles o expandibles, ¿sí? No son como los líquidos, por ejemplo, que los líquidos mantienen una densidad fija en todo su volumen, en todo su espacio, pero los gases sí se pueden como apachurrar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entre la altura de 0 y la altura de 500 metros, existe una diferencia de 40 milímetros de mercurio entre 0 y 500, la diferencia entre 760 y 720, ¿sí? Y la diferencia entre la altura de 500, de 720 y la de 1000 ya es de 50, ¿sí? Si se dan cuenta, es de 50 la diferencia entre 720 y 670, a pesar de que en la altitud siguen siendo 500 metros. Entonces ahí ya cambia. Y si tú te vas a más abajo en la tabla, por ejemplo, entre 7000 y 8000, 310 menos 270 es otra vez 40, ¿verdad? Entonces, bueno, no es una línea recta, pues lo que resulta. Aún así, la ecuación de la recta puede ayudarnos para poder obtener promedios. Por ejemplo, que nos digan, ¿sabes qué? Obtén la presión atmosférica de 1225 metros de altura, y puedes utilizar evidentemente el dato de 1000 con 670 y el dato de 2000 con 600, aplicando la ecuación de la recta, que ustedes me imagino que ya dominan, la ecuación punto pendiente, para poder hallar el modelo matemático, hacer la sustitución y hallar el resultado. Dice, como consecuencia de lo anterior, entonces todo planeta que tenga atmósfera tendrá en su interior presión atmosférica. En el caso de la Luna, aunque no es un planeta, no existe presión atmosférica porque no tiene atmósfera. La presión atmosférica se mide utilizando un dispositivo denominado barómetro. Ahorita les voy a enseñar un barómetro. Dice, se trata de un dispositivo que consiste de un tubo de vidrio cerrado por uno de sus extremos, que se llena con mercurio. Se tapa y se invierte en un recipiente también con mercurio. Cuando se destapa, el mercurio sale del tubo hasta que la presión ejercida por la columna de mercurio es igual a la presión atmosférica sobre el mercurio en el recipiente. Y desde luego se pueden hacer barómetros con todos los líquidos que ustedes se puedan imaginar. Se puede hacer barómetro con el mercurio, se puede hacer barómetro con el agua, se puede hacer barómetro con gasolina, se puede hacer con aceites, o sea, lo que sea, siempre y cuando se puedan poner en una columna, en un tubo, por ejemplo, ¿no? Eso sí, el tubo variando puede ser pequeño, puede ser pequeño para líquidos muy densos y muy largo para líquidos menos densos. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otra tablita de presiones de la misma, de las presiones atmosféricas, solo que aquí está manejándolo en centímetros de mercurio, pero es lo mismo.
¿sí? Tan solo para que nos demos una idea de la atmósfera, los límites de la misma están a unos 40 kilómetros de altura, ¿sí? de la atmósfera de gases, porque ahí estaremos encontrando el límite de la capa de ozono. A unos 30 kilómetros de altura, la atmósfera tiene una temperatura de menos 5.5 grados centígrados, ¿sí? Y es donde se encuentra ya casi el 99% de la atmósfera ya recorrida. A 20 kilómetros de altura habrías recorrido el 90% de la atmósfera, y es entre 20 y 10 kilómetros de altura que se ven las nubes que se llaman cirros. Ya a 10 kilómetros de altura se ven las nubes que se llaman cúmulos, y la temperatura es de menos 3.6 grados centígrados. La temperatura donde vuelan los aviones puede ser de menos 1.2 grados centígrados. ¿Sí? Es en la troposfera. Los aviones vuelan en la troposfera. Bien, dice, por lo general la presión atmosférica se mide en atmósferas, ¿sí? Una atmósfera que se simboliza con ATM en minúsculas, es la presión que ejerce una columna de mercurio de 76 centímetros de altura en 1 centímetro cuadrado de área a 0 grados centígrados. Dice, otras unidades para medir la presión atmosférica son los pascales, que ya conocemos, las libras sobre pulgada cuadrada y las libras sobre pie cuadrado. Una atmósfera tiene su equivalencia de 760 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio también se conocen como torricellis o torr, ¿sí? Que es igual a su vez a 1.013 por 10 a la 5 pascales, que a su vez es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, también conocidas como PSI, con mayúsculas, PSI, Pound Square Inch, que es igual a su vez a 2116 libras sobre pie cuadrado. Por cierto, la app que ustedes llegaron a instalar en su celular para hacer conversiones de unidades, también hace conversiones de presiones, ¿sí? Hace conversiones de atmósferas, milímetros de mercurio, torricellis, hectopascales, kilopascales, megapascales, etcétera, ¿sí? O PSIs también, o libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Si todavía tienen su aplicación de conversiones de unidades en su celular instalada, les va a servir mucho. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Me parece que ahora sí la siguiente diapositiva es la del barómetro de mercurio, para que ustedes vean cómo es. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se oye? Sí. Ok. Barómetro de Torricelli. Esta es una experiencia de laboratorio que la vamos a realizar nosotros con la finalidad de medir cuál es la fuerza que estamos recibiendo por el peso de la atmósfera que rodea a nuestro planeta. Para esta práctica vamos a utilizar los siguientes materiales. Un tubo de vidrio
abierto en un extremo y cerrado en otro extremo, de una longitud aproximada de 1 metro. Usaremos también una regla graduada en centímetros y en milímetros de 1 metro de largo. Usaremos mercurio metálico, una cuba de vidrio pequeña, una jeringuilla descartable y un pedazo de caucho de un globo. Además, usaremos esta pinza con un soporte universal para sujetar nuestro equipo de trabajo. Para empezar la práctica, vamos nosotros a colocar el mercurio en la cuba de vidrio. Y a su vez, esta vamos a ubicar en la parte inferior para que aquí repose el tubo de vidrio. Previamente habíamos colocado una cantidad determinada de mercurio para adelantar la experiencia y en este momento vamos nosotros a completar el llenado mediante el uso de esta jeringuilla descartable, que es una herramienta muy útil que nos permitirá vaciar mercurio sobre el tubo de vidrio y que no se formen burbujas, que son las que impiden que se desarrolle correctamente esta experiencia. Con esta jeringuilla, el tubo de vidrio recibe el mercurio con un chorro muy fino. Como decíamos, eso impide que se formen las burbujas de aire. Una vez lleno el tubo, podemos observar la característica forma del menisco del mercurio, que es un menisco convexo. El siguiente paso es voltear el tubo para dejar caer mercurio sobre el mercurio que se encuentra en la cuba de vidrio. Y para esto voy a proceder a protegerme utilizando el caucho del globo para tapar y no ponerme en contacto con las partículas de mercurio. Aflojo la pinza, retiro el tubo y lo volteo. Procedo a sumergir el extremo libre del tubo para dejar caer o bajar el mercurio del tubo sobre el mercurio que está en la bandeja. Observemos que se ha formado un espacio vacío en la parte superior del tubo, lo cual indica que el mercurio no ha podido bajar en su totalidad sobre el mercurio que se encuentra en el recipiente inferior. La razón por la cual no ha bajado el mercurio es porque sobre la superficie, en contacto el mercurio con el aire atmosférico, se encuentra justamente una gran fuerza por el peso de la atmósfera, que la llamamos nosotros la presión atmosférica. Si procedemos a medir a qué altura se ha ubicado la columna de mercurio, en este caso encontramos que está justamente, en este caso, a 75 centímetros, que equivale a decir 750 milímetros de mercurio. Esa medición corresponde justamente a la presión atmosférica del lugar en que hemos realizado esta experiencia, que es nuestro laboratorio de física. Si esta experiencia nosotros la realizáramos a nivel del mar, debería registrar una medición de 760 milímetros de mercurio, que es
la medida referencial que tenemos nosotros para la presión atmosférica. A medida que subimos o ascendemos en sitios altos, la presión atmosférica va disminuyendo y por lo tanto, al hacer esta experiencia, la columna de mercurio debería bajar, lo cual nos indica que en sitios altos la presión atmosférica es menor. Bien, ¿sí se apreció el video bien? ¿Se escuchó bien? Sí, solo que se corta la imagen, maestro. Cuando veas la diapositiva lo vas a ver con más calma. Pasando a otro relacionado con lo mismo. Chequen lo siguiente. Con esta experiencia queremos mostrar el efecto de la presión atmosférica. La presión es la fuerza por unidad de superficie que se ejerce sobre todo cuerpo inmerso en un fluido. Quizá no somos conscientes, pero nosotros vivimos inmersos en un océano de aire y este ejerce presión sobre nosotros. Esta presión atmosférica es equivalente al peso de todo el aire contenido en una columna de sección-unidad que llega hasta el tope de la atmósfera. Para mostrar el efecto de esta presión, tenemos una manguera bastante rígida, de unos 10 metros de largo, que hemos llenado con agua tintada de azul y hemos cerrado por ambos extremos. El extremo inferior se encuentra sumergido en una cubeta que tiene agua. Si retiramos el tapón del extremo inferior, comenzará a fluir agua de la manguera hacia la cubeta, pero la manguera no se vaciará por completo, sino que quedará una parte, y esto es debido al efecto de la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie libre del agua de la cubeta, que se transmite a la parte inferior de la manguera y es capaz de soportar el peso de la columna que queda. La ecuación hidrostática nos indica que la altura de la columna de agua va a ser proporcional a la presión atmosférica e inversamente proporcional a la densidad del líquido, en este caso el agua, e inversamente proporcional también a la constante de la gravedad. Por tanto, tenemos una manera de, midiendo la altura de la columna, medir la presión atmosférica. Ese es el principio físico que utiliza el barómetro de mercurio, inventado por Torricelli en 1643. La principal referencia con este barómetro es el uso del mercurio, que es más de 13 veces más denso que el agua, por lo que las columnas que se obtienen son más frecuentes, más pequeñas que la que tenemos aquí. En nuestro caso hemos obtenido una columna de agua de unos 9 metros, lo que equivale a una columna de mercurio de unos 660 milímetros de mercurio, que también se utiliza como medida de presión. Bien, este video que acaban ustedes de ver es en una escuela de Madrid, en España, y no está a nivel del mar. Entonces la columna de mercurio, perdón, de agua, no dio el equivalente a los 760 milímetros de mercurio, dio un poquitín menos, ¿sí? Entonces paso a la siguiente diapositiva. Dice, Torricelli concluyó que la presión atmosférica equivale a la presión hidrostática ejercida por una columna de mercurio de 76 centímetros de altura. Sí, si se dan cuenta ahí en el dibujito, se ve como tienen en primer lugar el tubo lleno de mercurio. ¿Sí? Después con un dedo protegido porque bueno, el mercurio es tóxico y no se recomienda que entre en contacto con la piel.
tapas el tubito con el dedo y volteas el tubo y sumerges sin destapar, sumerges el tubo en el mercurio, y una vez que ya está sumergido, retiras ahora sí tu dedo y por efecto de la presión de la columna de mercurio, la columna bajará, pero se va a detener en algún punto debido a que se va a equilibrar con la presión atmosférica que está apachurrando al mercurio, pero que está a nivel de la cubeta, del recipiente. Entonces, el peso de esa columna de mercurio se equilibra con el peso de la atmósfera. Entonces dice, esta presión se dice que es precisamente una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Como la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática que ejerce una columna de mercurio de 76 centímetros de altura, entonces su valor es el siguiente. Densidad por gravedad por altura. La densidad del mercurio la conocemos, es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.76 metros, que son los 760 milímetros de mercurio convertidos en metros. Entonces, al multiplicar todo eso, resulta 1.013 por 10 a la 5 pascales. Es el equivalente a una atmósfera en pascales. Dice, el experimento de Torricelli se realizó a nivel del mar, pero así como la presión hidrostática depende de la altura, igualmente la presión atmosférica no tiene el mismo valor en lugares de la Tierra cuya elevación respecto al nivel del mar es diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la presión es menor, en la Ciudad de México la presión es menor que la que hay en Hermosillo, Sonora, ya que la primera se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que Hermosillo se encuentra a solo 170 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Paso a la siguiente diapositiva, me parece que es un video. Chequen la explicación que hace la persona. La última parte tiene que ver con demostrar por qué el barómetro de agua no sería práctico, ¿no? Entonces, la idea sería la siguiente, ¿no? Pensemos en un barómetro de agua, como para entender la idea. Un barómetro básicamente tiene que medir, ¿sí?, la presión por diferencia de alturas, ¿ok? Entonces, una referencia de poder saber cómo medir la presión es compararla con qué tan grande es con la presión atmosférica. Nosotros sabemos que la presión atmosférica, en este caso, siempre nos va a quedar como 1013 hectopascales o 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esto es lo que normalmente se conoce como una atmósfera. Entonces, supongamos nosotros que queremos calcular qué tan alto tiene que ser un barómetro para medir, digamos, cuánto sería la presión de una atmósfera, ¿ok? Entonces, usemos para esto la ecuación de la hidrostática, ¿sí? En este caso, la presión, que a nosotros nos va a quedar como la densidad del agua, por la gravedad por la altura, que tendría que ser el barómetro. Despejemos de acá cuál sería la altura teórica que tiene que tener ese barómetro, ¿no? Entonces, de acá despejamos y la altura nos va a quedar la presión, que en este caso sabemos que es de una atmósfera, dividido la densidad del agua por la gravedad. Y veamos más o menos cuánto tendría que ser a nivel técnico, ¿sí? Esto. Entonces, la altura nos van a quedar, ¿no?, como dijimos recién, 1,013 por 10 a la 5 pascales. Vamos a tener la densidad del agua, que es 1 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico, y después la gravedad, que en este caso nos queda como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y vamos a hacer la conversión, ¿sí? Un pascal nosotros sabemos que es un newton sobre metro al cuadrado. Entonces ponemos newton sobre metro al cuadrado por pascal,
Y acá hacemos lo mismo con el newton. Un newton es 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces ponemos kilo por metro sobre segundo al cuadrado por newton. Entonces esto nos queda. Pascal con pascal se va. Newton con newton se va. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se va. Kilo con kilo se va. Y fíjense, 3 de estos metros se van con los de arriba, con lo cual queda solo en metros, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Hagamos la cuenta. Fíjense, vamos a tener, ¿no? En este caso, 1,013 sobre 1 por 9,81. Después tenemos 10 a la 5, que es este exponente de aquí arriba, y 10 a la menos 3, que es el de aquí abajo. Todo esto en metros, ¿no? Entonces la altura, vamos a hacer la cuenta, fíjense, 1,013 dividido 9,81, que nos queda esto, por 10 a las 2, que es el resultado de hacer esta cuenta, que sería por 100, con lo cual la altura nos va a quedar como 10,33 metros. Y esta es la respuesta, ¿no? Porque justamente para que el barómetro sea práctico o que pueda medir la presión de una atmósfera, tiene que tener 10 metros de alto. Sí, esa sería la idea. Entonces justamente es lo que nosotros no queremos que ocurra. Como básicamente hacer algo de 10 metros de alto no es práctico, ahí está la respuesta de por qué un barómetro de agua no es conveniente, y es conveniente usar un fluido mucho más denso, como por ejemplo el mercurio. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo. Bien, entonces el video anterior se trató de calcular la altura de un barómetro de agua para medir la presión atmosférica a nivel del mar, 10.33 metros, imagínense. Fue lo que nos presentaron en el video de Madrid, que yo les decía, una altura aproximada de unos 10 metros para medir la presión atmosférica, si se tuviera un barómetro de agua. Pero como se tiene un barómetro de mercurio, que es más denso el mercurio, entonces la columna es menor. Dice, esto significa que los aparatos que utilizan para medir la presión atmosférica, llamados barómetros y manómetros, también pueden ser utilizados para medir la altitud del lugar. Dice, las unidades utilizadas para medir la presión atmosférica son las mismas utilizadas para medir la presión hidrostática. En honor a Torricelli, se ha convenido llamar Tor a 1 milímetro de mercurio. ¿Sí? Entonces son 760 Tor, es la presión atmosférica a nivel del mar. En meteorología se emplea una unidad diferente para medir la presión atmosférica, denominada bar. Dice, por ser el aire un fluido, pudiéramos pensar que la magnitud de la presión atmosférica puede calcularse con la expresión para la presión hidrostática. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Qué dificultades tendríamos para usar esta expresión para el cálculo de la presión atmosférica? Bueno, pues que los gases no tienen una densidad constante en toda la atmósfera, porque los gases son compresibles o expandibles, y como están a distinta temperatura en la atmósfera, a distintas temperaturas, las densidades se ven alteradas, ¿sí? Los gases más fríos van a estar más densos que los gases calientes, ¿sí? Entonces eso altera la densidad. Entonces no tendríamos una densidad uniforme para aplicar esta fórmula, así como en el caso de los líquidos. Entonces esa es la dificultad que tendríamos. Por eso yo les mencionaba hace un rato que si grafican ustedes esa información en un plano cartesiano, no resulta una línea recta. Entonces dice, la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio o Tor, en tanto que en la Ciudad de México, con una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar, es de 586 milímetros de mercurio. ¿A qué se debe esto? Explica brevemente. Y si la ciudad de Tepic se encuentra a 920 metros sobre el nivel del mar, ¿qué presión atmosférica le correspondería?
Dice, la presión atmosférica se debe a la presión hidrostática que ejerce la columna de gases que se encuentran sobre nosotros, es decir, la atmósfera. A medida que se aumenta la altura, la presión disminuye. A medida que descendemos, la presión aumenta. Suponiendo que este comportamiento, suponiendo, es una suposición, que sea con un comportamiento lineal y a una altura de 0 metros sobre el nivel del mar, la presión es de 760 milímetros de mercurio. A una altura de 2240 metros sobre el nivel del mar, la presión es de 586 milímetros de mercurio. Se puede emplear una ecuación lineal que exprese el comportamiento de la presión y la altura en función. ¿Sí? Lo que yo les mencionaba, si nos interesara a nosotros saber la presión o calcular la presión atmosférica en Tepic, basados en el conocimiento de la presión atmosférica y la altura a nivel del mar y la presión atmosférica y la altura de la Ciudad de México, para poder nosotros sacar un promedio, ¿sí?, para la altura de la ciudad de Tepic y sacar la presión, haríamos una ecuación de una recta, ¿sí?, en el plano cartesiano, ¿sí?, algo parecido a lo que está ya apareciendo en el dibujo, ¿sí? Nosotros graficamos un punto en el eje XY, donde tenemos en el eje de las X los metros sobre el nivel del mar y en el eje de las Y la presión. A nivel del mar sería en 0,760, ¿sí? Y en la Ciudad de México sería 2240,586, ¿sí? Dos puntos tenemos en el plano cartesiano, entonces podemos nosotros trazar una recta entre ambos puntos, y en el eje de las X, donde tenemos 920 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de Tepic, trazar una vertical, y donde se intersecte con la recta, trazar en el eje de las Y una perpendicular para saber qué altura le corresponde, qué presión le correspondería a la ciudad de Tepic. Entonces dice fórmula para conocer la ecuación lineal que pasa por dos puntos conocidos en el plano, ¿sí? Es la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente, y menos y1 igual a m por x menos x1, donde m, es decir, la pendiente, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces dice, primero encontramos el valor de la pendiente, de la m, 586 milímetros de mercurio menos 760 milímetros de mercurio, ¿sí?, de acuerdo a la grafiquita anterior a esta, ¿sí? Pueden ver que x1 es 0 metros sobre el nivel del mar y y1 es 760 milímetros de mercurio. x2 es 2240 metros sobre el nivel del mar y y2 es 586 milímetros de mercurio. Entonces de ahí se hacen las sustituciones en la pendiente y obtenemos menos 174 entre 2240, lo cual da menos 0.0776. Es la pendiente de nuestra recta. Sale una pendiente negativa, quiere decir que está inclinada hacia arriba y hacia la izquierda. Dice, ahora se sustituye en la fórmula de la ecuación punto pendiente. Y1 es 760, m es menos 0.0776 y x1 es 0. Entonces se hace un proceso ahí de simplificación y queda y menos 760 igual a menos 0.0776x. Se despeja la y, queda menos 0.0776x más 760. ¿Sí? Es la ecuación de la recta, la ecuación lineal que representa la función entre la altura y la presión atmosférica. En ella vamos a sustituir el valor de la altura que corresponde a Tepic, ¿sí?, es decir, en x.
Entonces es 920 la altura de Tepic. Entonces 920 por menos 0.0776 da menos 71.4, más 760 son 688.6 milímetros de mercurio para Tepic. Entonces esta fórmula, esta ecuación de recta, te sirve para poder calcular todas las presiones atmosféricas de las ciudades que se encuentren entre el nivel del mar y la altura de la Ciudad de México. Meterías nada más la altura de esa ciudad en X, en metros sobre el nivel del mar, haces la sustitución y despejas, hallas el valor de la Y y hallas la presión atmosférica para dicha ciudad, ¿sí? En este caso para la ciudad de Tepic. Si por ejemplo les interesara por ejemplo de 800, por decirlo así, 800 metros sobre el nivel del mar, pues entonces menos 0.0776 por 800 más 760, lo ingresé en mi calculadora y sale 697.92 milímetros de mercurio. Entonces esa formulita les sirve para poder sacar, repito, la altura, la presión atmosférica de cualquier ciudad que esté entre la altura de la Ciudad de México y el nivel del mar. Incluso también puede servir al revés, para que ustedes le metan en Y el valor de una presión cualquiera y les va a dar la altura, ¿sí? Antes de proseguir, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Ustedes sí manejan en matemáticas la ecuación punto pendiente, sí la han manejado, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Creo que me sacó. ¿O no? ¿Sí están? ¿No han visto en matemáticas la ecuación punto pendiente? Pues es una pena, muchachos. Van a requerir eso, repasarlo, porque les va a servir mucho. Es un conocimiento muy importante de matemáticas de segundo, de matemáticas de tercer semestre, la ecuación punto pendiente. Les puede servir para sacar modelos matemáticos de, por ejemplo, algo muy sencillito. Ustedes conocen que muchos comportamientos de la cotidianidad se pueden, tienen un comportamiento entre comillas lineal. Por ejemplo, si alguien empieza haciendo ejercicio, empieza haciendo, por ejemplo, dos abdominales, y al cabo de un mes puede hacer 15 abdominales al cabo de un mes. Entonces, ¿cuántas abdominales va a poder hacer a los 3 meses? Si sigue con ese comportamiento lineal, por ejemplo, ¿no? O si su meta es hacer 50 abdominales, ¿cuánto tiempo requerirá? Y eso lo meten ustedes a una ecuación de recta, a un modelo matemático. Entonces voy a proseguir y pues espero pero esto va a venir en el examen. Yo contaba con que esto ya lo hubieran visto también en matemáticas. Entonces, por favor, lo checan y necesitan estudiar. Entonces,
lo revisan por favor, porque le vamos a dar uso en nuestra física a estos conocimientos, a estas habilidades de matemáticas. Dice la presión absoluta en líquidos ambientales abiertos a la atmósfera. Pues la presión absoluta, muchachos, es la verdadera presión a la que están sujetos las cosas, ¿sí? La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Imagínense ustedes un vaso con agua en la mesa. Si ustedes dejan caer un tornillo ahí al vaso con agua, el tornillo está sujeto a una presión hidrostática por el agua que tiene encima de él, ¿verdad? Pero la superficie del vaso del agua está sometida a la presión atmosférica. Entonces el tornillo está recibiendo realmente una presión que es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y la presión atmosférica va a depender de dónde sea donde tienes tu mesa. Si la tienes en la Ciudad de México es una presión atmosférica, si la tienes en la montaña, en el monte Everest, es otra presión, si la tienes a nivel del mar en Acapulco es otra, etcétera, etcétera. ¿Sí? La presión atmosférica varía con la altura. Y también dependerá en este caso de la presión hidrostática que tengas ahí. Si es agua, es una presión atmosférica. Si es gasolina, es otra presión hidrostática, por ser diferente densidad. Y también varía con la altura, la presión hidrostática, con la profundidad a la que se encuentra. Dice, calcula la presión absoluta de un buzo que se encuentra a 10 metros de profundidad en el agua del mar, ¿sí? Los datos, la presión atmosférica escrita en pascales es 1.013 por 10 a la 5 pascales, es la presión atmosférica a nivel del mar. La densidad del agua de mar es de 1024 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La profundidad a la que se encuentra el buzo es 10 metros. Entonces el buzo está sometido a una presión hidrostática por el agua que tiene encima de él. La columna de agua que es de 10 metros de altura, de agua salada. Entonces está sometido a una presión hidrostática que es densidad por gravedad por altura, es decir, 1024 por 9.81 por 10. ¿Sí? Es el segundo término de la ecuación de la fórmula que está ahí. Y también está sujeto a la presión atmosférica que es de 101.300 pascales, ¿sí? Que es 1.013 por 10 a la 5. Si no saben o no recuerdan cómo convertir notación científica a notación decimal, desempolven su libro de física, de conceptos físicos fundamentales, la unidad 1, porque ahí viene, ya lo vimos eso, ¿sí? Entonces, al ingresar eso en la calculadora, 101.300 más 1024 por 9.81 por 10, sale 201.652. Y todo esto son pascales. ¿Sí? Dice, la presión atmosférica hace que aumente al doble la presión total sobre el buzo. De este ejemplo, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Bien, tomaré ese silencio como un no, o será que ya me corrió la red. No, no me ha corrido. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, voy a volver a la presentación. Dice la presión manométrica. Dice, cuando eras pequeño quizás jugaste con globos llenos de aire o de agua, aventándolos para que los demás los atraparan. A veces los globos se reventaban en el aire o en el momento de cacharlos.
Dice, ¿por qué se rompía el globo si no lo pinchabas? En realidad aumentaba su presión interior por los golpes al momento de lanzarlos, cuando se llenaban con agua. O bien, el gas se expandía y rompía el látex simplemente por dejarlos expuestos al sol, cuando se llenaban con aire. Dice, los fluidos contenidos en un recipiente también están sometidos a presión atmosférica de manera inevitable, tan solo por estar dentro del planeta. Dice, considerando lo anterior, la resta de la presión atmosférica más la presión ejercida por un líquido en algún punto de su interior, presión absoluta, se llama presión manométrica. Dice, es la presión que el fluido ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Y la fórmula para determinarla es la siguiente. Presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Dice, nota importante, hay cierta sinonimia hablando de la presión dentro de líquidos abiertos a la atmósfera, conocida como presión hidrostática, y la llamada presión manométrica, en dichos casos. Dice, no se confunda con la presión de gases dentro de tanques cerrados a la atmósfera, conocida también como presión manométrica. Son diferentes. La primera solo contempla un recipiente, la atmósfera. La segunda considera un segundo recipiente, es decir, el tanque, que es hermético, que separa su contenido de la atmósfera. Puede ser un recipiente, un globo o cualquier recinto volumétrico cerrado que se halle dentro de la atmósfera. Ambas se combinan. En los casos de gases licuados que se hallan condensados en un recipiente cerrado, como el tanque de gas doméstico, para ello puedes imaginarte un encendedor transparente con la mitad de su volumen con gas líquido. Esa fracción está condensada y otra en estado gaseoso. En dichos casos, para calcular la presión absoluta que sufre un cuerpo sumergido en ese líquido condensado, sumaríamos las tres presiones, la hidrostática, la manométrica y la atmosférica. Es como en este dibujo. En el dibujo de la izquierda tenemos un vaso con agua en una mesa. Entonces el tornillo está sufriendo la presión hidrostática de la columna de líquido y la presión atmosférica que está apachurrando la superficie del vaso, el líquido, ¿sí? En el recipiente del medio tenemos un tanque de gas que tiene el 50% de su volumen con el líquido del gas condensado, ¿sí? Entonces un tornillo dentro de él está sometido a la presión hidrostática de la columna de gas líquido, del gas licuado, y también está sometido por una presión entre comillas atmosférica, que es la propia que tiene el gas en forma no líquida, ¿sí? Es la presión manométrica del gas, ¿sí? Y también está sometido a la columna de gases atmosféricos el exterior del tanque, o sea, por fuera. Son tres presiones. Si tuviéramos un tercer tanque en el interior de otro tanque, ¿sí? Sería otra presión más. Sería la presión hidrostática del líquido, sería la presión manométrica del primer tanque, sería la presión incluso hidrostática del tanque gordo, del grandote, en dado caso de que tuviera líquido, o si no, la presión manométrica de más la columna de gases atmosféricos. Este tipo de cuestiones se dan, por ejemplo, muchachos, en los submarinos, no en los submarinos marinela, en los submarinos de verdad, en los que se sumergen en los mares. Chequen lo siguiente, es un video. Sacar el aire, no buscar aire, se tiene que dar una bolsita y dependiendo del tipo de estructura que ponerlo, sea hipodélica o subcutánea, vamos a decir. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se ve?
Esto es el maravilloso mundo de la termodinámica, donde vamos a hablar de diferentes tipos de presión que existen. Como en este video vamos a hablar de presión, primero necesitamos definir qué es la presión. La presión se define como la fuerza normal ejercida por un fluido sobre una unidad de área. De hecho, esto les puede sonar familiar y les vendrá a la mente la siguiente ecuación. Pero hay que hacer énfasis en una parte. Dice que es la fuerza ejercida por un fluido. Quiere decir que la presión es producida por un fluido que puede ser gas o líquido. Y si solamente es para fluidos, que pueden ser líquidos o gases, ¿qué es lo que pasa cuando se trata de un sólido? Pues resulta que cuando un sólido aplica una fuerza normal sobre un área determinada, a esto se le conoce como esfuerzo. Y este esfuerzo tiene una expresión similar que la presión, solo que en lugar de denotarlo con P, lo indicamos con una letra sigma minúscula del alfabeto griego. Y el área que estudia los esfuerzos en los materiales sólidos es la mecánica de materiales. Así que hay que tener presente que esto es para sólidos. Las unidades de presión en el Sistema Internacional de Unidades, dado que tenemos fuerza entre área, lo vamos a considerar como Newton sobre metro cuadrado, lo cual nos dará una unidad derivada en el Sistema Internacional que será Pascal. Así que los pascales los podemos denotar con PA. Pero estas unidades de pascales suelen ser muy pequeñas, dado que a escalas industriales o de forma experimental se utilizan los múltiplos, donde hablamos de kilopascales o megapascales. Pero además de los pascales, también se utilizan diferentes unidades para la presión. Y solo por mencionar un par de ellas, tenemos el bar y la atmósfera. En este caso se tiene la equivalencia donde un bar de presión es igual a 10 a la 5 pascales. Como vemos, esta unidad de pascal es muy pequeña. Y a continuación tenemos una atmósfera. Esto es la presión atmosférica a nivel del mar, que se tiene con un valor de 101.325 kilopascales. Nuevamente vemos que estamos utilizando múltiplos, ya que el pascal es una unidad relativamente pequeña. Y ahora vamos a ver los tipos de presión que podemos tener. Y a grandes rasgos, apoyándonos de este gráfico que tenemos de este lado, vamos a ubicar tres tipos de presiones, que será la presión absoluta, la atmosférica y la de vacío. Cada una es diferente entre sí. Normalmente los dispositivos que se utilizan para medir la presión están calibrados a 0 a una presión atmosférica. Quiere decir que si en este momento yo tuviera un dispositivo para medir la presión, yo lo vería con una lectura de 0. ¿Por qué? Porque está partiendo como referencia de la presión atmosférica y solamente podría tomar valores que sean superiores o inferiores a la presión atmosférica. Veamos qué pasa en el primer caso y para eso nos enfocaremos en estas dos líneas que tenemos de manera vertical. Del lado derecho tenemos una presión absoluta que va desde una presión 0 de vacío, de acuerdo a la escala que tenemos, que es una presión 0. Aquí es una presión 0 en vacío, pero recuerden que no hay que confundir un vacío de presión con un vacío de materia. Y por otro lado, un poco más arriba con las líneas punteadas, tenemos la presión atmosférica, que normalmente se considera a nivel del mar como referencia. De aquí partimos que se tiene una presión atmosférica que va a llegar hasta este punto, pero resulta que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más una presión manométrica. Quiere decir una presión adicional que se puede estar ejerciendo por un fluido. Y de aquí podemos obtener una relación mediante una ecuación. Dado que esto es la presión absoluta y tenemos presión manométrica, esto significa que podemos denotar la presión absoluta igual a la suma de la presión atmosférica más la manométrica. Y aquí está nuestra relación. Es común que en la bibliografía encuentren esta fórmula pero de manera despejada, donde se tiene que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahora observemos las líneas azules que tenemos de este lado. Aquí tenemos una presión que podría ser menor a la presión atmosférica. En este caso, si un dispositivo cuenta con una presión que sea inferior a la de la atmósfera, que es a nivel del mar de 101.3
1.325 kilopascales, significa que ahora se está trabajando con presiones de vacío o presiones vacuométricas. En este caso también podemos establecer una ecuación con la relación que se tiene para la presión atmosférica con la presión absoluta y la de vacío. En este caso podemos indicar que la presión atmosférica será igual a la suma de la presión absoluta más la presión de vacío. Pero no se dejen engañar, en el caso de la relación que se tiene por acá, vemos que todas las flechas apuntan hacia arriba. En este caso tenemos una flechita apuntando hacia abajo que es la de vacío. Esto podría causarles ruido porque probablemente la relación que quieren establecer con ecuaciones les cambie de signo. Pero no, de este lado, si nosotros tenemos la relación total entre una presión y dos más, quiere decir que tendremos la suma de ellas. Y de igual manera que en el caso anterior, normalmente en la bibliografía la ecuación se tiene expresada pero en términos de la presión de vacío o la presión vacuométrica. Por lo tanto, esto se puede encontrar como la presión de vacío, que es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y como se observa, en ambas expresiones lo único que se realizó fue un despeje. Antes de continuar, te recuerdo que este video forma parte de mis listas de reproducción de termodinámica, donde tengo un montón de contenido preparado para ti, para que sigas estudiando y aprendiendo. Una cuestión muy importante es que hay que considerar que dentro de los libros de termodinámica que contienen tablas termodinámicas se utiliza la presión absoluta, a menos de que se diga lo contrario. Y para terminar de digerirlo, la presión absoluta va a ser la presión real en un sistema o en un dispositivo, donde podemos considerar que se tiene la influencia de la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de aire que se tiene, donde normalmente la referencia es la presión atmosférica a nivel del mar. Pero recuerden que la presión atmosférica puede variar y puede tomar valores distintos porque hay ciudades y dispositivos y sistemas que se encuentran a diferente altura. Y por último, la presión de vacío o presión vacuométrica es cuando se tiene un valor inferior al valor de la presión atmosférica. Y por último, veamos cuál es la ecuación que nos ayuda a relacionar una diferencia de presión. Esta ecuación nos relaciona diferentes términos. Del lado izquierdo tenemos una diferencia de presión, que es la diferencia que se puede tener de un punto con respecto a otro que se encuentre a diferente altura. Y en este caso, del lado derecho, tenemos tres letras, Rho del alfabeto griego, G y H. Rho representa la densidad del fluido que esté ejerciendo la presión, mientras que G representa la aceleración de la gravedad. Por otra parte, tenemos H, que representa la altura desde un punto con respecto a otro. Familia Phi, espero que la información contenida en este video sea muy provechosa. Sigue estudiando con mis listas de reproducción de termodinámica, ingeniería y física que tengo preparadas para ti. Yo soy Chava, saludos y nos vemos en el próximo video. ¿Sí se escuchó? ¿Sí se vio bien? Muchachos. Sí, profe. Ok. Ya estamos por terminar. Sí, profe. Sí, profe. Gewonnen hat Herr Dr. Bien. Siguiente. Nada.
Proyecto G, quinta temporada. Como sabemos, estamos rodeados de aire y ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Mire, doctor, yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas, Pero por barre la favor, vereda. hombre grande quejándose de su madre. Su madre es una santa, si yo la Sí, conozco. pero hoy no vamos a hablar de ninguna madre. Ah, menos mal que no vamos a hablar de mi madre, porque si no ya me veía pagando por hora como si fuera el psicólogo. Podemos no desviarnos del tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la presión. Es lo que le iba a decir, doctor. No puede ser todavía. No comenzamos y tenemos interrupciones, presiones. No se puede seguir así. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicha de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Bueno, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baje el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, es mucho. Y la verdad que sí. Doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no? Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo: vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede afuera. ¿Como si quedara en el aire? Exacto. Bien, procedo. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Permítame. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pero se va a venir todo al diablo. Hágalo. ¿Si te lo dice? Doctor, yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a venir todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice. Yo, en definitiva, lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se preocupe, no se preocupe, usted no hizo nada malo. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, listo. Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Doctor, se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte, me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar así para...? Proceda. ¡Opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro. La presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso, el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Doc, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar.
Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso Puro bla no bla. es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. Un golpe así, tipo Karate Kid. Así es, dele su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda. Listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más alto, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto. Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la tina. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí. ¿No? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el Kitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el acá. Ahí, no se ría tanto. Bueno. Notarán que el Kitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren. Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Esto está hirviendo. Está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, me da... Con cuidado, con cuidado. A ver. Adelante. Vamos, hombre. Está frío. Está frío esto. Fíjese. A ver. Ahora no tenga miedo. Es cierto, doctor. El agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el helado caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo.
Sí, sabes que son buenísimas esas ollas. Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, es más, un poquito de cilantro, si uno se da maña. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Doctor, sus palabras son como alimento para mi espíritu. Alimento para tu espíritu sería un pollo con unas papas, unas batatitas. Se le podría agregar unos champiñones hidratados con vino tinto. Eso está muy rico. Especies. Proyecto G, quinta temporada. Bien, muchachos, ¿sí se vio bien? ¿Sí se escuchó bien el video? Sí, profe. Ok, ya era todo. Aquí Sí, le profe. vamos a dejar. Ya son las 10. Y pues hay que seguir estudiando. Hay que seguir haciendo tareas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Algo que agregar? No, profe, todo bien. Entonces nos estamos viendo aquí en un rato más. Yo creo que les publico la videollamada. Repito, la estoy grabando por mi cuenta y la estoy subiendo a YouTube para que quede como evidencia y también para que puedan ustedes repasar las sesiones, tanto propias como las de los grupos compañeros, los grupos hermanos de segundo D, segundo B y segundo C en este caso. Si no hay nada que agregar, pues nos estamos viendo. Se cuidan mucho, lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia. Coman frutas y verduras, hagan ejercicio. Y si se suben a una moto, por favor usen casco para que cuando termine esto de la pandemia, si es que nos toca, regresemos todos a la prepa. ¿Vale? Nos vemos. Nos vemos, profe. Cuídense. Nos vemos. Profe, Adelante. yo entré un poco tarde y no escuché cuando pasó lista. Entré como 10 minutos Sánchez después. Romero. Sánchez Romero Brando. Listo. Gracias. ¿Algo que agregar, Daniel, Kevin, Luis Ramón? ¿Algo que agregar, Daniel, Kevin, Luis Ramón?